Yo creo que ya me conocéis todos porque soy una persona tremendamente afortunada. Víctor contactó conmigo en 2014 para venir la primera vez a Cascante. He de decir que cuando me dijo de venir a Cascante, era la primera vez que oía yo ese pueblo, tuve que mirar en el mapa y desde las primeras jornadas me enamoré. Me enamoré de vuestra amabilidad, de vuestra forma de organización, de tal forma que yo creo que es en las únicas jornadas que va a hacer que yo vengo 10 años. Aunque no habéis hecho todos los años, 2 años que no habéis hecho, uno vine, aunque no las hicierais Luis Alberto y nosotros vinimos para pasar ese fin de semana aquí con vosotros. Así que dar las gracias, una y mil veces gracias por seguir soportándome, por seguir invitándome y que esta pesada os siga hablando de qué son hongos hipogéos. Vale. Mi pasión es esto, hongos hipogéos. Hay alguno que no, esa palabra puede que no, yo creo que ya por pesadez sí, pero bueno, por si acaso, si hablamos de hongos hipogéos, si os digo trufas, ya se quedó claro lo que son, ¿no? Son todo hongo que su ciclo de desarrollo es debajo de tierra, es decir, nace, crece y se reproduce debajo de tierra. Estos hongos son cerrados, forma de bola, forma tuberoforme, globosos, no tienen una zona de apertura, es decir, las esporas no se abren y se liberan, no, han hecho otra adaptación para poder dispersarse. La mayoría de estos hongos, os pongo aquí, son micorrízicos, no todos, pero sí la gran mayoría. Bueno, como ya sabéis lo que son las micorrizas, ya no entro por ahí. Bueno, pues esto es esto. Esto es una plancha, es la tuber, no, perdón, esta no es la misma trufa, pero es una tuber. Esta es la tuber melanosporum, la trufa de Perigó, la tuber de invierno, la que a partir de ahora, de este 15 de este mes, se abre la veda y se consume en España. Melanosporum. ¿Y por qué he ido yo tan deprisa? Vale. Bien, pues esta es la donde se ve el corte de microscopía y las esporas. Yo me dedico a hacer eso, a hacer estudios de investigación y taxonomía. Bien. Esto es una lepiota de las que están arriba, de estas parasoles tan grandes que tenéis, pues esta es una lepiota hipogea. Está publicada en Fancal, así que, por cierto, no está Alberto ni Marisa, lo voy a poner yo, falta... ¡Oh! El termológico y no sé yo si se han venido arriba. ¡Oh! Uy, que falta más roja le voy a poner. Bueno, yo voy a hacer propaganda de su boletín. En el boletín que acaban de sacar sale publicada esta nueva especie que acabamos de publicar, ¿vale? La mayor parte de los hongos hipogéos han evolucionado de especies epigéas. Hoy ya sabemos que a causa de un estrés hídrico, de adaptación al terreno y todo lo demás, hay muchas especies que se van cerrando y se van enterrando, pierden menos agua, necesitan menos agua. Es uno de los motivos. En este caso es una evolución intermedia. ¿Por qué? Porque todavía sigue conservando el pie, ¿veis? Y con mucha imaginación podemos ver que esos son los restos de las láminas. Bien, tenemos hongos semi-hipogéos. Vosotros conocéis los rizopogones. Pues yo os los doy todos para vosotros, yo no intento clasificarlos. Para mí es imposible. Hay, digamos, 5 o 6 que los puedo clasificar, el resto no me atrevo. Taxonómicamente creo que hay que dar muchísimo trabajo por hacer. Pero vamos, os pongo estos para explicarlos que estos, digamos, en su fase final de crecimiento, los podemos encontrar afuera. Por eso son semi-hipogéos.
O sea que no está claro que lo que conocemos hasta ahora, como el luteolus o... El luteolus es una caja de desastre que se debe meter como 9 o 10 especies. Y separarlas es muy difícil. Y trabajos de genética molecular bien hechos, falta. Entonces, yo no me atrevo a hacerlo. No tengo unos conocimientos, no he estudiado los materiales tipos, solo unos poquitos, y realmente es muy difícil. Separarlos con microscopía nada más es muy difícil. Así que por eso hay, por ejemplo, estos dos, sí, por los hábitats, por el lugar y la forma. Puedo decir que son ellos, porque en ese hábitat y de esas características no hay otro. Pero hay muchos más, lo que tú estás diciendo, el luteolus, vamos, no me atrevo. Formación de los micelios. Para que se puedan formar estos hongos. Germinación de las esporas. Cada espora contiene un solo cromosoma. Cada micelio está formado por una red de hifas, filamentos, que se conforman en filas que están dispuestas en hilera. Estas redes se van ramificando, se van esparciendo y es lo que forman un micelio primario. Estos micelios no es exactamente que tengan un sexo, pero para entendernos, se tienen que encontrar dos micelios con distinto sexo, digamos, para poder continuar y formar la seta. Formar un micelio secundario, se llama. Bien, esto es un micelio. Esto es lo que cuando nosotros excavamos y cuando todas las setas y pegeas debajo tienen esto. Estas hifas que se van ramificando y dependiendo estas ramificaciones, las terminaciones y como todos los demás, podemos nosotros a veces saber de qué micelio, de qué hongo es. Pero eso ya, taxonomía de otro grupo, más fuerte. Dispersión de las esporas en los hongos hipógeos. Bien, en los epigeos se hace por anemocoria, que es decir, por el viento. Viento, la lluvia, son las que van a dispersar. Pero estamos diciendo que los hongos hipógeos están debajo de tierra, con lo cual no tienen ni viento, ni lluvia, ni nada para poder dispersar las esporas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí eso cuando vosotros vais y veis una seta comida por unos limacos, si es un boleto o cualquier cosa, os da un poco de rabia, ¿no? El disgusto es un poco grande. Bueno, pues las setas epígeas también son comidas, zocoria, y pueden ser, aparte de por el viento, comidas por los animales, como en este caso por esta babosa. Puede ser ectocoria, es cuando el animal se lleva las esporas en el cuerpo, en la parte externa, y endocoria es cuando se lo come. Aquí esta señora pues se las ha comido y lleva las esporas en su cuerpo. Un conejo, una liebre, todo lo demás. Bueno, pues en esto se han especializado los hongos hipógeos. Hombre, ya puedo empezar. Ya se había puesto falta roja, Bueno, pues los hongos hipógeos, al no tener la anacoria, al no tener por el viento, la dispersión por la lluvia, por el viento, se han especializado por los animales. Y cuando hablamos de hongos hipógeos de animales, todos pensamos que el gran consumidor de hongos es el jabalí. Bueno, yo creo que fue en 2019, os di una charla de un estudio que realizamos de micofagia, de lo que consumen cada los animales y todo lo demás, un estudio que hicimos de los excrementos, y bueno, pudimos ver y demostrar, y más estudios más recientes que hay, más completos que los nuestros, demostramos que el 90% de los animales consumen, y no es el jabalí el que más consume, sino es el conejo, la ardilla, uno de los que más. O los ratones, roedores. Nosotros conseguimos muestras de un ratón que había consumido, en sus heces había 20 especies diferentes de hongos. No quiere decir que se había comido 20 setas completas, sino que había estado mordisqueando en 20. Así que imaginaros el tío cómo dispersa. Bueno,
pues eso, lo que se decía de la zoocoria, a través de los animales. Entonces, ¿qué han hecho los hongos hipógeos? Pues producen una serie de elementos, nutrientes, para estos animales, para llamarlos, y unos aromas para traerles. A ver, ¿va? Sí. Estos hongos tienen un elemento rico en agua, sin grasa, con proteínas de alta calidad, destacando importantes como la fibra, el yodo, la vitamina B2, el potasio, el hierro, Esto no solo es la trufas. Este estudio está hecho de bastantes más especies de hongos hipógeos. Aunque conozcamos las trufas, allá abajo hay muchísimo y mucho de lo que se puede consumir. Vale. La relación era hongo hipógeno, la segunda palabra, aromas. ¿Cómo explicar los aromas? Es algo que, el olor es algo que todos estamos todo el día sintiendo. Las plantas, digamos que es muy fácil explicarlo con las plantas. Hay flores que emiten muchísimos aromas para atraer una serie de polinizadores, ¿no? Pues los hongos hipógeos han hecho lo mismo. Han ido adaptándose y van a emitir una serie de moléculas, una serie de compuestos volátiles que van para atraer a diferentes tipos de animales. Bueno, Marisa, esta la puse. Esta es Marisa, por ti. Aunque la gran dispersadora, la gran polinizadora es ella. Vale. Vamos a ir con los aromas. Cada uno de nosotros estamos emitiendo olores. Es decir, olemos bien, a veces no tan bien, pero... Con la judía roja de hoy no. Bueno, pues eso yo no me pondría a tu lado. Y a la vez que emitimos, olemos constantemente. Nos definen, nuestro olor define a la persona o al grupo, a la piara de cerdos, a los conejos, a lo que quieras. Es algo, y luego los aromas es algo que comercialmente es un potencial, pues en todos los jabones, perfumes, en todo lo que podamos, en aceites, grasas, lo que veremos luego aquí. Tipos de olores, bueno, pues olores naturales, es decir, los corporales, los que emitimos, manufacturados o fabricados, los perfumes, los jabones, las ceras, todo lo demás, y los simbólicos, que esto ya es sociología, las metáforas olfatorias. No entramos en mucho más detalles. Linneo propuso 7 tipos de olor: aromático, fragante, ambrosiaco, no sé si vosotros sabéis lo que es, yo no tengo ni idea, aliáceo, ajo, caprino, impuro, es muy difícil, entonces, bueno, y nauseabundo. Bueno, pues es muy difícil, no son conceptos claros y todo lo demás, y no fue hasta los años 70, cuando un bioquímico británico, propuso una lista ya de 7 olores con olores primarios, según el tamaño y la forma de sus moléculas: alcanfor, almizcle, menta, flores, éter, picante y podrido. Ahí ya podemos un poquito llegar. Después de esto ya se ha ido, digamos, afinando mucho más y complicándose mucho más. Pero vamos, ahí ya podemos entender algo. Técnicas para analizar los olores y los aromas de los hongos son la cromatografía gaseosa y la espectrometría de masa. Se obtienen una serie de sustancias volátiles con aldehídos, éster, alcoholes, ácidos glácicos y compuestos de azufre. Estas técnicas se utilizan también para saber si quedan restos de pesticidas y herbicidas. Lo he puesto porque luego es un detalle importante, que hablaremos de ello. Bien, existen más de 200 compuestos volátiles en los hongos hipógeos. 200. Estos compuestos volátiles, eso ahora mismo yo creo que ya están llegando por 400, pero vamos, sobre todo lo que más ha estudiado es en las trufas. Estos compuestos volátiles son los causantes no solo de los aromas de los hongos, sino de la interacción
que hay con el árbol y con los demás seres vivos que hay, bacterias que hay en el suelo. Depende de esto, van a tener diferentes tipos de aroma una misma especie. Estos compuestos volátiles funcionan como hormonas y son mensajeros a la hora de establecer las micorrizas. El hongo le va a aportar agua y una serie de nutrientes, y el árbol o la planta, con la fotosíntesis, le va a aportar al hongo azúcares, en grosa medida. ¿Vale? Por ejemplo, hace tiempo que sabemos que el dimetilsulfuro es uno de estos compuestos volátiles, luego se divide en muchísimas cosas, pero es uno de los compuestos que atraen a los perros y a muchos animales. Y es un compuesto que está en casi todos los hongos hipógeos, en casi todos ellos, el dimetilsulfuro y variedades de él, digamos. Por eso los perros marcan especies, aunque no las conozcan, especies nuevas. Por eso mi perro marcó Salepiota y otras cosas que veremos, que aunque él no lo había olido nunca, él sabía que yo buscaba ese hongo hipógeo. Bien, por ejemplo, el dimetilsulfuro, que es lo que estamos hablando, que es el que suele dar ese olor a col, a repollo, junto al disulfuro de metilo y el trisulfuro de metilo, son algunos de los compuestos volátiles que tienen los Clathrus y los Phallus y los que dan ese olor a carne podrida. Eso que tenéis vosotros en hipogeo, también lo tenemos en hipogeo. Esos olores. Y ayer, yo creo que fuiste tú, Luis, decías por qué lo de los quemados. Porque una serie de hongos, sí estoy tapando, ¿vale? Producen estas zonas donde parece que se quema, que no permite que nada salga, como una herbicida. Y es por esto, la IEA, el etileno y el ácido de 3-acético. Esto se sabe ya que en grandes dosis, cuando el hongo produce en grandes dosis de estos compuestos volátiles, son potentes herbicidas. Y por eso en las truferas, pues, sobre todo en la Tuber melanosporum, tenemos eso, en los típicos quemados. Los matices sensoriales de los hongos hipógeos son muy variables, dependiendo en el terreno que se desarrollen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la trufa de melanosporum de Perigó, que la hacen en denominación de origen, porque dicen que la calidad del terreno de allí no es la misma que se vende en Teruel. Por eso, aunque después la que se vende en Perigó es la de Teruel, porque allí ya no tienen, pero bueno. Eso te iba a decir, quedan en el Perigó. No, nada, son truferas muy antiguas y hay un porcentaje ya muy bajo, tienen que estar en época de renovación. Bien, los perros parece que están en el supermercado, entonces. ¿Has visto que lo eres? Bueno, ¿no? Podemos sentir De todo. Sí, tienen de todo. el azufre. Vamos a ver que el azufre es uno de los compuestos más importantes. Fermentos, mantequilla, aromas terrosos, a vegetales, a apoyarias, a plantas, crustáceos, pero crustáceos como tal, es decir, me estoy comiendo 1 kilo de gambas y frescas. Hay otros que son podridas, pero hay algunos que son frescos. El olor es a crustáceo fresco. Pescados, pescado en buen estado o putrefacto. Alcanfor, acetona, lo de los esmaltes para las uñas. Afrutados, compotas, a frutos secos. Por ejemplo, esta trufa, el olor que tiene es a fruto seco. Es avellana. Continuamente me Te están dando un hambre. el brazo tú y me Yo las avellanas que he estado dando estos días era para eso. ¿No te llega a ti? Sí. Y a fúngico, etcétera. Vamos a ver que hay muchísimos aromas. Bien. De estos compuestos orgánicos volátiles, se llama el BOC, que emiten, lo más importante, el azufre. Y lo que más se ha estudiado, que se ha conseguido ya todo el genoma de la trufa, de la Tuber melanosporum en concreto, se han detectado ya 127 genes solamente
relacionados con la emisión del azufre. Es decir, si solo para dar ese aroma de azufre tenemos 126 genes, nosotros los aceites que compramos, las sustancias químicas aromatizadas, ¿podemos lograr imitar al sabor, al aroma de la trufa? Pues está un poco difícil. La mayoría de los aceites que vamos a consumir, que vamos a comprar en los mercados, no lleva trufa. Ni antes, ni después, ni durante, ni nada. Todos son una sustancia química, la base. Hay una serie más, pero todo es esto. El diapentato sintético. El diapentano sintético. Con lo cual es un aceite que no tiene que ver nada con los productos naturales, picante. ¿Qué ventaja tiene? Que eso sí lo podemos cocinar. Es decir, si las trufas si se pasan, en esta en concreto, si la pasamos de 40 grados, se acabó el aroma. En cambio la otra podemos cocinar, podemos hacer salsa, la podemos servir, que el diapentato va a seguir estando ahí. Nada bueno, nada aconsejable de consumir, pero bueno. Pero ahí está. Bueno, ahora ya vamos a hacer un poco, hablar un poquito más de los hongos hipógeos. Este póster que os pongo es primicia, son las 42 especies. El Apomyces es lo que encontrábamos esta mañana, el afo es ciervo, Myces hongo, es un género dedicado a los ciervos, a los corzos. Son las 42 especies que están descritas en Europa, representadas en una lámina. Es al corte. Como veis, todas ellas tienen en común una cosa, y es que la gleba, es decir, la parte interna donde se producen las esporas, cuando maduran, todas son pulverulentas, polvo. Todo el género es así. ¿Qué aromas tenemos aquí? Vemos que bueno, son unas pelotitas más o menos globosas, algunas un poquito deformes, pero vamos, del blanco pasando del blanco al negro, con distintos eso, pero aromas, ¿son todos iguales? Pues no. Aliáceos, vamos a tener aquí, luego cuando termine la charla, venís y lo sentimos los aromas, vamos a tener aromas aliazos en diferente intensidad, de diferente volumen, digamos de fortaleza, mentolados. Hay otro señor, que además Ferran Adrià sacó un postre buenísimo, a cuenta de este hongo. Atuber, hay un Apomyces que se vende como trufa, porque huele a trufa, a pescado, rabanoide, dentro de esa variedad, en un mismo género. El Apomyces, pues como os he dicho, el afo ciervo, pues bueno, pues es porque el momento que ahí están los ciervos y los corzos en el bosque, vais a encontrar siempre los excavaderos porque es su chocolate, su bombón. Y son los grandes consumidores de esto. Y hacen los escarbaderos y generalmente se comen una parte y dejan abajo. Y esta parte que dejan, al descubierto, hacen favor a los limacos y a las babosas, que ellos no pueden escarbar, pero se encuentran así y ya tienen la merienda servida. Bien. Otra de las grandes consumidoras, que os he dicho, las ardillas. Las ardillas, aunque parezca que tengan unas patitas muy endebles, es increíble el agujerito que hacen. Y la capacidad exacta de decir, está aquí, no escarbo aquí, no hago el agujerito aquí, le hago justo donde está. Porque el corzo hace un escarbador así de grande, pero esta no, esta es muy finita. Y la marta, lo mismo, muy finita. Como sabéis, cuando llega el invierno, ellos recolectan muchos frutos secos y sus reservas las hacen generalmente en los árboles, en los troncos de los árboles a cierta altura. No solo hace frutos secos, sino también muchísimos Apomyces. Y con los Apomyces hace algo muy especial que os he explicado esta mañana a algunos,
que es que ella solo come la parte externa, la corteza. Está subida en el árbol y come la parte externa, la corteza. Y hemos dicho que las esporas están adentro. Y al estar arriba y se es polvo, ya estamos a una altura que facilita la dispersión. Así que son unas grandes dispersadoras de este género. Y de una forma muy especial. Evidentemente, aunque las rapaces no consuman hongos, sí lo consumen indirectamente por la cadena trófica. Es decir, cuando se está comiendo aquí la ardillita que se ha comido las esporas, las rapaces todavía lo van a llevar más lejos. Como todo esto es un poquito... Las marmotas, lo mismo. Solo que estas, evidentemente, sus madrigueras están debajo de tierra. Hacen verdaderas reservas en los pinares y los abetos abajo de tierra. Y nosotros también somos animales, también consumimos el afomices. Este es un amigo, va a publicar un libro con muchísimas recetas y esto, bueno, pues esta salsita está hecha de este afomices que le tenemos aquí. Es un lomo de bonito, como hemos dicho, es aroma aliáceo. Compuestos aliáceos, pues le venía muy bien para este tipo de salsas. Yo cuando empecé la micología, la primera vez que lo probé, este género lo probé en Italia, en helado. Y la verdad es que me gustó. Y como os he dicho, Ferran Adrià, con el mentolado, hace una crema. Hay un postre, una crema pastelera, que lleva hecha con esto. Es decir, tiene muchísimas posibilidades. Bien, una vez que el animal ha consumido ese hongo, los excrementos, ¿no? Sabemos que los dispersa cuando el animal va a hacer sus excrementos, sus necesidades, los deposita. ¿Y qué pasa ahí? Porque hemos dicho que estos hongos son micorrícicos y las esporas están aquí, al exterior. Para que pueda hacer la micorriza, esa espora tiene que bajar debajo, a la tierra. Forma de hacerlo. Hombre, con la lluvia, vale, pero no es la forma más correcta. Nuestros amigos, sobre todo el escarabajo, de la familia del escarabajo pelotero, que además, bueno, pues estos son una serie de insectos que están, la mayoría de ellos, las lombrices, los insectos que están en los excrementos. El escarabajo lo que hace es esa bola, hace la bola del excremento donde van las esporas y encima van nutrientes. Y esa bola la suelen enterrar. Es su reserva de comida o para poner los huevos. La entierran. Las lombrices y todos los demás no es que coman las esporas, ni mucho menos. Lo que hemos dicho, ectozocoria, se les pegan en el cuerpo. Al enterrarse, van enterrando las esporas y van facilitando que puedan empezar a hacer su germinación y empiecen el ciclo para encontrar micelio primario y encontrar la raíz para hacer esa micorriza. Es decir, los insectos, escarabajos sobre todo, que creo que es el animal con mayor cantidad de especies en el mundo. No se sabe si hay descritas más de 3 millones, pero no se sabe si pueden llegar a más de 30 millones los que pueda haber. Yo ese dato no lo desconocía hasta que he preparado esto, me ha sorprendido. Me ha sorprendido mucho. Bueno, pues es una labor importantísima lo que hacen. Las trufas. Este es otro panel donde vemos unas 40 especies, yo creo que hay, creo que sí, en este caso 40 especies. En Europa hay unas 72. Es decir, trufas hay muchas, mucha variedad. No hay ninguna que sea indigesta o intolerante. De los hongos hipogeos, de momento solo se sabe de un género, el Coiromyces, que produce una serie de intolerancias gástricas,
pero la verdad es que tiene un olor que sería difícil de consumir. No se sabe, por ejemplo, las lepiotas esas que hemos publicado nuevas, no hay un estudio de realmente si son tóxicas o no, no lo sabemos. Hay un grupo que son de ramarias hipogeas, que publicamos el trabajo. Se pudo estudiar los compuestos volátiles y esto de algunas de ellas, de los más importantes porque es un género con muchísimo aroma que luego veremos. Vimos que algunas que no, pero solo sabemos de 5 o 6 cuando hay 27, el resto yo no puedo decir, no lo sé. Vemos que en las trufas la parte interna ya no es pulverulenta, ya estamos hablando de algo macizo, carnoso, con venas, como si fuera marmorizado. Algunas tienen cavidad, esta oquedad se llama cavidad basal, veis que algunas las tienen y otras no. Bueno, pues aquí los aromas es tremendo. No todas huelen bien, hay algunas que huelen a gas, a azufre. La Melanosporum tiene componentes, hemos dicho, de azufre. Frutos secos, a tierra, a humedad, a frutados, a liazos. La tuber magnatum, la tuber blanca italiana, no sé si algunos habéis tenido la oportunidad de consumir, pero a mí no me gusta, lo siento, pero es ajo y parmesano rallado. Tú haces eso y ya tienes la trufa blanca de Italia. Pasa que los italianos lo venden muy bien, son muy inteligentes. No está mal, pero bueno, pues, tampoco es una genialidad. Esto es una trufera. Cuando vamos a las truferas muchas veces encontramos esto. Yo estuve 10 años trabajando sin perro, buscando con los animales del bosque. Te ibas guiando de lo que ellos consumían. Esto es de esta amiga. Espera, me pasa una. Sí. Vale, a ver si la dejo. Sale. Esas marcas en los quemados. Eso sí, eso es un quemado. Vale. Sale. Vale. Bueno, sí, igual está después. Muchas veces esta amiga que os voy a enseñar no come toda la trufa en concreto, sino come en tandas. Se come un trocito hoy, merienda, mañana vuelve, come otro trocito. Es decir, cuando en una trufera veamos esos agujeros hay que mirar porque generalmente muchísimas veces está ahí la mitad de la trufa, una parte o hay más trufas. A ver si lo hago bien, es ella. La gran comedora de trufas, de todo tipo de trufas, son los conejos y las liebres. Muchísimo más que los jabalíes, muchísimo más que cualquier otro animal. Hay un escarabajo, una familia, la familia Heliodes, hay 7 escarabajos, vamos en concreto este es la Cinamonea, que es la perdición de las plantaciones de trufa, porque este individuo lo que hace es poner sus huevos dentro de la trufa. La mosca trufera, habéis oído hablar algunas veces de las moscas, bueno, pues la mosca es más, digamos, menos dañina, porque los huevos los ponen en el exterior. Y digamos que hay muchas trufas que dejan esta corteza, este peridio, hay zonas donde es un pelín más delgado. ¿Para qué? Para que este individuo entre o para que las larvas de la mosca, cuando ya eclosionan, puedan entrar y alimentarse. Alimentarse y después llevar las esporas. Este lo que hace es realmente entrar adentro y además se dispersan muchísimo y es una plaga enorme en las plantaciones de trufa. Para quitarlos, pues bueno, pues es un poco problemático. Ya hay trampas por hormonas, ya hay muchísimas cosas para poder eliminarlos. Pero es uno de los consumidores de trufa con el conejo, los escarabajos. Los roedores, lo que os decía antes, que estos individuos consumen muchísimos hongos, no solo hipogeos, sino también epigeos.
en nuestro trabajo publicamos que había individuos que el que más, le llamamos el supercomilón, había consumido 20 especies diferentes. Y cuando pudimos hacer ya el estudio un poco con genética, hay especies que yo no he encontrado, que sigo buscando. O sea que no sé si podré adoptar uno, adiestrarle, pero eso es increíble. Hay especies que yo sé que están en esa localidad por él, no especies nuevas, sino hay géneros que yo sé que están ahí y yo no los he encontrado nunca, pero él es capaz de encontrarlas. Cadena trófica. Estos individuos, estos son de mi casa, tengo la suerte de aquí mi amiga Paquita, que se llama Paquita, pues yo compré la casa y la compré con ella. Ella vivía en La Guardilla y sigue conmigo, cría todos los años, esos son los 3 que sacó este año. Ella, cuando estos ya están en este tamaño, cada 5 o 6 minutos tiene que traer un roedor. Figura lo que consume, roedores, pájaros, ranas. Bueno, pues la cadena trófica, si el ratón se ha comido las esporas, va por esta y mira esta donde los puedes terminar. Solo como anécdota. La trufa blanca que os decía de italiana, la Magnatum, Aliacio y Parmesano. No vale pagar el dineral, tampoco os creáis que lo que sale en la tele es real, es decir, que no valen esos precios. Eso es como el campanu en Asturias, el salmón primero, que pueden valer una barbaridad. Bueno, pues yo he estado varias veces en Alba y en Asti, en las primeras subastas. Hay subastas que tienes que ir de etiqueta porque si no, no puedes entrar y te sacan la trufa, una bandejita de plata, con una copa invertida para guardar el aroma, te hacen catar y tú lo que compras en todas las trufas, es decir, si yo os pongo esta trufa aquí y esta, o esta, y te digo, ¿cuál quieres? Que te la regalo. ¿A cuál le irías? Bueno, pues el 90% de nosotros nos llevamos a la grande, lo que acá ha dicho él. Pero tenéis que entender, lo que queremos comprar es el aroma. Esta puede que no huela a nada, que sea como compramos una patata. En este caso no, porque huele, está buena. Sí, pero muchas veces no huelen. Lo que tenemos que hacer para comprar una trufa es cerrar y sentirla. El olor. Lo que nos interesan es que huela, no que sea una patata, que no huela a nada. Entonces, por eso va en copas invertidas, para que tú puedas sentir el olor y pujar. Bueno, pues cuando yo estuve la segunda vez, la segunda o la tercera, bueno, pues había un representante de un grupo chino y pujaron, valió, me parece, 20 y tantos mil euros la trufa, una trufa de 700 gramos. Salió en todos los periódicos, en todo lo demás, una barbaridad, récord mundial. No la cenamos aquel día. O sea, no fue para la China. Era propaganda, ya contratado, todo lo demás. Salía en todas partes. Sí, todo, 7.000, 8.000, 10.000. ¿Qué pasa? Que ese restaurante o esa cadena ya tiene para todo el año hecho la propaganda y reservado como el de disfrutar en Barcelona, ¿no? Mejor todavía, porque la lista de espera es tremenda después. Una pregunta. Sí. ¿El tamaño te define el grado de madurez? No, el tamaño no define nada. El grado de madurez, si yo voy a comprar aquí una trufa, mira, yo sin abrirla yo me compraría esta. Mucho más pequeña. La madurez es el color de la gleba de dentro. La madurez es el aroma. Si no está madura, no huele. Por eso puede ser grande, pero que no huela. Porque todavía no está bastante madura. Puede ser así de pequeña y oler 10 veces más, 15 veces más. La madurez, estos hongos, hasta que no están maduros, no van a emitir su olor. Es decir, de jovencitos no, ¿por qué? Porque no les interesa que venga un animal, les coma sin haber hecho las esporas.
Entonces no hay negocio. Ya que va asociado a la madurez. Van asociados a la madurez. Es decir, los perros nunca nos marcan un hongo inmaduro. Porque no huele. En cambio nosotros, pues, cuando yo buscaba sin perros, el problema que tenía, que yo llegaba a casa y mierda, inmaduro. Y ese con los perros no tengo. Bueno, pues los raviolis, la mejor, digo, la tuber magnatum, la mejor forma de consumirla por su olor, a liáceo y a parmesano, suele ser con pasta. Con pasta, con huevos, esa es la receta. Siempre sin cocinar. Nunca se debe cocinar una trufa, como os he dicho, la Melanosporum nunca pasarla de 60, perdimos el olor, es decir, perdimos lo que hemos comprado. Y las trufas de verano, la Stibum, la Bituminatum, todas las demás, no pasarlas de 40 grados. Luego ya os explico cómo hacerlo. Y cuando tú cocinas un huevo que está trufado, ¿por qué mantiene el aroma? La grasa. La grasa. Pero no cocino tú, mira, estás diciendo el aroma, el huevo que está trufado. La yema tiene el sabor. Los huevos son porosos, Eso es. Sí. muy porosos la cáscara. Por eso, si lo metemos a la nevera al lado del pescado, el huevo nos va a terminar sabiendo pescado. La materia grasa que tienen los huevos, tanto el aceite, como luego os hablaré de la mantequilla, la nata, todo eso, absorben todos los aromas, lo guardan. Ahí es más fácil cocinarlo un poquito más. Guarda un poquito más el aroma. Vale, género Gaultieria. Bueno, estos son ramarias. Esto lo publicamos el año pasado. Si decidimos de momento conservar el género Gaultieria en hipogeos, aunque ya hay una serie de investigadores, nosotros no hicimos los suficientes genes, digamos, para decidir si había que eliminar género Gaultieria como tal y poner ramaria. Ahí hay unos que sí, otros que no, bueno, pues depende, decidirán. Yo hasta ahí no llego, no me atrevo. ¿Y un baremo de genes a partir del cual se puede considerar? Necesitas, para hacer un trabajo ya serio, necesitas 7 o 8 genes, que es lo que están haciendo ahora. Y luego necesitas ya unos árboles no de especies, sino de géneros, y más complicado, que lo que nosotros no nos atrevimos. Creemos que va a desaparecer, porque cae. Si Los caen árboles dentro los clados, claro. cae entre 2 clados de ramaria, pero Tendrá prioridad ramaria sobre... tiene prioridad ramaria. Pero no nosotros, bueno, pues es algo que ya lo harán. De momento está ahí. Ya lo harán. Bueno, como veis las Gaultierias, si casi veis imaginación, os recuerda las ramarias. Deciros que este género, todo él, huele muchísimo más que las trufas. Y el potencial es muchísimo mayor que las trufas. Y el día que se puedan conseguir la micorriza de árboles, veremos consumir mucho de este género. Que hemos dicho antes, os he dicho que solo se han hecho estudios de estas 27 especies, solo hemos hecho estudios de toxicidad con un grupo de Francia, no sé si fueron 5 o 6, el resto yo no lo sé todavía, ya lo harán. Pero los aromas que tenemos aquí, afrutados, compotas de fruta, caramelo, dulces, súper agradables, súper aromáticos. Tengo una aquí, luego la podremos oler, ya está en pelín, pues eso ya cogida de hace unos días, pero podremos sentir el aroma que tienen. Cuando los vas a recolectar, cuando el perro las marca, además son muy diferentes el aroma en cada especie, ya sabemos que tenemos ahí una Gaultieria sin verla. Ya sentimos el aroma. El tamaño esporal difiere también de Gaultieria de ramaria. La verdad es que el tamaño esporal de las ramarias no tengo ni idea, no te puedo decir otra cosa. La forma Son diferentes, las semillas. No tienen esas estrías. no sé, Son más tienen estrías así. Fusiformes, estriadas, sí que son estriadas longitudinalmente, pero esa forma no, las ramarias no tienen. No, ninguna. Yo no, lo siento.
Pero las ramarias, Relieve, como ahí. No, sí hay algunas que tienen un poco de relieve, Un pelín, por pero eso. son muy fusiformes. Pero hay algunas que tienen muy poquito de relieve, ¿no? Y hay otras que las costillas estas verrugas. tienen verrugas. Tienen verrugas. Es decir, bueno, pues sí. Deciros que, bueno, estas fotos, son 2 fotos por especie, 2 esporas. Para hacer una fotografía de estas, la promedio son entre 45 y 50 fotos, para hacer esta foto. Sí, por apilado, ¿no? Es un acople de imágenes. Yo empiezo desde atrás de la espora, un corte, empiezo desde atrás y hago diferentes planos, plop, 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 plop. Y después hay un programa que las une y nos permite ver todos estos detalles. Está bien porque a veces hay que contar el número de costillas que tiene por cada lado, etcétera, 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 y verlas desde arriba para así contarlas. Es decir, aquí sería muy difícil, imposible saber cuántas costillas tiene, pero para eso yo tengo que conseguir que esa espora la vea desde arriba. Y entonces yo puedo contar todas las costillas que tiene. Sección transversal. Eso es. En este caso pues es muy importante y en otros géneros también. Bueno, pues lo que hablábamos de los aromas. Este es mi perrito Scotty. Es uno de sus géneros preferidos. Es decir, podía olerlos a más de 100 metros e irse a por ello y dejar todo lo demás, de fuera que fueran trufas, que fuera lo que fuera. Este es su género. Este y la geneas es otro género. Este es el momento que conseguimos una especie nueva, que la publicamos en el momento que él me la sacó, y como es increíble porque ellos hacen su colección. Los perros, digamos que tienen ellos su colección de aromas privada. Es decir, esta mañana, como había tantos elafomices, llega un momento que te dice, mira, ahí tienes otro elafomices, ¿le quieres o me paso? Pero si a 100 metros sienten algo que no han olido en toda la mañana, eso lo dejan y me dice, mira, allí, y se vuelven locos. Pues esto, la forma de escarbar nos dicen si es algo que estamos viendo toda la mañana o no, y el género que es. Si es algo muy delicado, frágil, van a hacer con la patita muy dulcemente, suave, porque no quieren romperlo. Si está muy profundo, se van a volver locos con las trufas o con los elafomices. Aquí es de los sitios que los elafomices están muy enterrados. Creo que es porque mucho calor en verano y necesitan estar muy abajo. Es de los sitios que más profundos están. Bueno, pues es Gautieria macrocolia, esta, de allí de Gerona. Uno que consume muchísimas gautierias. Además, el señor es increíble. Se pasa, le veréis siempre, cuando le veis olfateando, consume muchísimos hongos, pero en los excrementos, uno de los que nos salía con muchísima abundancia eran las gautierias. Y es muy, muy fino también a la hora de hacerlos. Cada animal tiene su forma de buscar y digamos que hacen su agujero a su estilo. Pues este es un vaso intermedio. Y esta es una receta de mi amigo, salmón con la Gautieria graveolens, que es un toque afrutado, caramelado, un toque muy intenso. Es una de las que se pueden consumir. Esa hoja es de un cartaerus. A tanto no llegó. Luego ya veremos. Yo pienso que es perejil. Yo lo digo. Luego ya veremos que hay la forma de aromatizar, directa e indirectamente. Es decir, él se ha consumido todos los hongos hipogeos, todos los que encontramos, y algunos me envía la foto y digo, pásame el material porque ese me parece muy interesante, me parece que vamos a estudiarlo. Y tal, lo siento, me lo comí anoche. Me ha pasado muchísimas veces con él. ¿Qué hace? La primera vez, por eso sé que muchos de esos de momento a él no le matan, pero la primera vez a veces es, digamos, un poco preventivo y hace aromatización indirecta, que luego os voy a explicar cómo se hace aquí, por ejemplo, con el aceite, la leche, la nata, todas las cremas.
cómo se hace sin tocar. Coger el aroma, pero sin introducir dentro el hongo. Luego lo veremos. Hysterangiales. Estos son de familia de los Phallus. La parte de adentro, la gleba, veis que es un poco gelatinosa. Muchas veces tienen esta columela. Bueno, pues esta es una pequeña representación de las especies que hay en Europa. Es taxonómicamente, digamos que es un género que lo que os ha pasado, lo que explicabas de los boletus, que os has separado en no sé cuántos géneros. 11 géneros. 11 géneros, vale. Pues Hysterangiales a nivel mundial creo que van 22 de Hysterangiales, Hysterangium, van a salir 22 géneros. Aquí en Europa por lo menos tenemos 3. No sé, tenemos 3 o 4. Está sin hacer. De momento las publicaciones que hicimos y que han hecho los demás es como género 1, 2, 3, sin enumerar, sin acabar de definir y sin hacer. Es un trabajo enorme. Uno de los que está hecho es este, que es el único que sale de este color marroncito, que de Hysterangium se pasó se publicó un género nuevo, Statesia, dedicado a States, un micólogo americano. Por eso pone S, decía yo, jolín, Sí. ahí tiene una S en vez de... Eso es, Statesia. de una H. Ese ya se ha pasado, ya se ha creado un género nuevo. Así que aquí tenemos que hacer tela. Olores suaves, fúngico, a flores, dulces, a gominolas. ¿Sabéis cuál es el animal más goloso del bosque? El oso. Hombre, el oso por la miel, porque tenemos tendencia. Pero si pensáis, hay un animal que sus excrementos siempre los deja en una roca y siempre tiene semillas. La nutria. No, este no es el que yo os quiero decir, pero vamos, este lo consumen mucho, son mofetes, no es un tejón. Es un tejón. Es un tejón, y era la broma, luego os digo cuál es, porque hay otro género igual de aromático que va a salir. El tejón consume muchísimos. Lo que pasa que estos géneros vimos que tenía muchísima fibra. Por eso decía la broma de que efectos secundarios. Vamos, Balsamia sochoi es otra de las especies nuevas que hemos publicado en el Fancal, que ya como expliqué antes, pero alguien no estaba, ha salido este año. Lo tiene aquí. Sí, la lepiota. Bueno, si queréis más detalles, bueno, pues especies que se confunden muchas veces. En Europa se hablaba mucho de la Balsamia vulgaris y bueno, pues cuando empezamos a ver vimos que había muchas recolecciones que no nos encajaban las esporas, que eran mucho más alargadas. Cuando empezamos a conseguir varias recolecciones y genética, ya vimos que era una especie nueva, diferente. Socho era un perro. Respetamos mucho a nuestros trabajadores, a nuestros amigos. Ellos no pueden publicar, así que debe ser el cuarto perro que le pongo un nombre de una especie. No míos, encima yo creo que ninguno de los míos, pero bueno, es de un amigo. Y que quede constancia de la labor que ellos hacen. El género de Lastria, había una sola especie, de Lastria rosea en Europa. Nosotros empezamos haciendo la segunda especie, que aquí mi amigo la bautizó como la supernova. Y al final el estudio le terminamos con 6 especies diferentes y nos quedan 2 más publicar. 2 que solo tenemos una recolección o la secuencia no muy buenas. O sea, es muy raro que tengamos un género con una sola especie. Cuando realmente se estudia, aparecen más. ¿Por qué os he puesto estas 2? Porque estas dos especies, las balsamias,
las delastrias y otro género que veremos después, que son los Hymenogaster, que son de la familia de las estrofarias, son los géneros predilectos de las aves, de los córvidos sobre todo, las urracas, esta gente. Veréis muchas veces en el bosque el musgo escarbado de los pájaros. No solo es que busquen larvas y todo lo demás, sino muchas veces son estos hongos. Consumen muchísimas. ¿Son muy superficiales o así? Claro, están, efectivamente, estos no escarban mucho. Muchas veces están debajo de la hoja y a 1 centímetro como mucho. Entonces es muy fácil para ellos, lo mismo que aquí estaban escarbando para coger semillas, lo mismo consumen estos otros. ¿Y el olfato de los pájaros es parecido a los mamíferos? No sé si parecido, pero sí han demostrado que lo encuentra por el olor que tienen en el olfato. Vale, este es el tercer género que os decía, el género Hymenogaster, el de la familia de las estrofarias. Bien, aquí ya vemos que la gleba ya no es ni marmorizada ni pululenta, tiene como cavidades, como si fueran esponjas. Como alvéolos, sí. Sí, como si fueran esponjas. Aquí tengo, me parece que 2 diferentes. Uno es este, con la gleba amarilla, es el lúteos. Tiene un aroma muy afrutado, muy intenso y característico de esa especie. Es decir, cuando hueles eso ya sabes que es ese. No hay otro hongo que tenga, ¿vale? Olores: pelargonio, harinoso, pescado, crustáceos, rabanoides, fúngico, petróleo, fruta fermentada, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay muchísimas especies, me parece que hay unas 80 y algo descritas, que yo llevo ya como 9 años trabajando con este género y no sé si me quedarán otros 9 para poder entenderlo, porque es como si habláramos de cortinarios, por ejemplo. Es muy difícil. Y los aromas son impresionantes. La variedad es increíble. Y el otro género que os decía que olía muchísimo son las geneas. Bueno, pues este póster lo he hecho precisamente la semana pasada para aquí, para hoy. Son las especies europeas. Geneas, como veis, la gleba es laberíntica, es cavernosa, o tiene una cavidad sola, como aquí en esta, o tiene pequeños laberintos, o muy laberíntica, ¿vale? Muy fuertes. Aquí tenemos una, luego para oler, muy aromáticas, tremendamente aromáticas. Alcanfor lácteo, es decir, algunas huelen a yogur griego. Es que la abres, yogur griego. Yo creo que los yogures cogieron los aromas de la genea, porque es impresionante. Tuber, fúngico, crustáceos. ¿Quiénes consumen muchísimo? Esta es soroca. Yo cada año, siempre llevo varios años encontrándome algunas de ellas que se caen de nido pequeñitas, las crío en casa y después vuelan y vienen a casa, siguen viniendo por casa para comer. Soroca es en ucraniano, urraca. Y era porque cuando esta llegó a casa yo tenía una familia de Ucrania y un niño pues le puso soroca. Vale, un dato de las urracas, no sé si le conocéis, y es que son las mejores repoblaciones, las que repoblan los bosques. Es decir, esta señora tiene un promedio de unas 2.000 semillas de árbol, más o menos, el estudio que han publicado hace muy poquito, que va a enterrar. De bellotas, de diferentes tipos de semillas de los árboles, ¿cómo se llama? Bueno, sí, de las bellotas y de los frutos, vale. Eso es. Los entierra. La forma de ella hacer reserva es enterrarlos. De esas 2.000 tienen demostrado que por lo menos unas 250 van a germinar. O sea que nosotros no plantamos, pero esta señora se lleva
el premio. Pues lo mismo hace con los hongos hipógeos. Su reserva es enterrarlos. Comen poquito, la reserva, enterrando, ya estamos. Aquí les daban palo. Pues el artículo este yo creo que hace un mes o algo así que lo han sacado unos alemanes y es impresionante, la verdad. El trabajo a mí me ha encantado y espero que se las proteja mucho por eso, porque sin ellas, bueno, es un detalle. Y luego, bueno, la interacción pájaro-carpintero, hongo, bacteria, los árboles, los nidos que hacen, sabéis que hacen unas heridas donde ya pueden Un arrendajo. sí, entrar las bacterias, donde esas bacterias van a hacer que una serie de hongos crezcan en ese árbol. Varias veces son hongos saprófitos, malo para el árbol, pero hay una relación con estos pajaritos, incluso con las hormigas, pero bueno, yo creo que eso ya os lo expliqué un año. Una receta con estos. Hemos dicho que había que olían a crustáceo. Mi amigo Fernando, esta receta de rape, y la verdad es que la comes y tienes la sensación que he metido 1 kilo de gambas. No está la gamba por ningún lado. Es este. Pero en estas fotos que estás poniendo, ¿el hongo es para comerlo ahí o está de... No, el hongo es para... Está de adorno Está para decir que está hecho para eso. Eso, Tú no te eso, le comes, está hecho indirectamente. Ya está En la grasa. En la nata, para hacerla... producto, ¿no? Eso es, para indicar, en el libro sepas que se ha hecho con esa. Con esa especie. Aunque hay algunos que lo que sí las hacen, algunos en las fomices, los cocina a baja temperatura. Y sí te los puedes consumir. Pero vamos, la mayoría de ellos es aromatización indirecta que no toque, como luego vamos a ver. ¿Pero y dónde consigues el vino de la Alta Toscana para hacer Bueno, Yo el hipogeo lo tengo fácil. pachiflodes. Próximamente vamos a publicar... Eran antes. Sí, pachiflodes, sí. Ahora es... Cambiado porque Bueno, era un homónimo. aquí el nomenclaturista lo explica, le tengo contratado todo el año. A la Santa Madre Iglesia tenemos aquí. Vale, colores muy llamativos. Vamos a publicar 2 especies nuevas próximamente. Una que posiblemente le llamamos Pachiflodes ibérica, que ya me confirmó que es correcto, porque está encontrado en Portugal y en España, y el otro Algarvensis. Algarvensis. Me dijiste, porque es en la zona de Algarve, en Portugal, ¿vale? Bueno, como veis, tiene una serie de venas, colores muy llamativos, pero lo más sorprendente son sus aromas, afrutados y dulces. Hemos dicho que había un animal muy goloso en el bosque, que las gominolas de antes y estas son de sus hongos favoritos. Eso es una garduña. Una Marta, ¿no? Marta. La Marta es increíble. Es, además, yo las primeras veces que encontré los pachiflodes, yo veía unos agujeros pequeñitos y nada, joder, pero es que nada, no había manera, nada, el agujero limpio, nada. Hasta que tuve la suerte de que en el agujerito me dejó un trozo. Empezamos a hacer después el estudio que os decía de micofagia. Hacer las trampas para que entren ellas en las cajas no es fácil, es muy lista. Esperar las horas para que la señora haga ese evento, luego se sueltan, no eso. Por eso supimos que son muy golosas, que les gustan mucho estos 2 hongos. ¿Por qué? Porque tienen un sabor muy dulce, muy afrutado. No sé si eso lo sabíais.
Es una Bueno. mierda de trabajo, ¿no? Pues sí, sobre todo que como es en aquella época, yo en mi casa no tenía 2 neveras. Entonces es difícil de explicar que esa parte de cajón de abajo no se toca. Eso no sé si os pasa a vosotros, pero en aquella época yo lo pasé un poco mal. Más hasta en la nevera, ¿no? Bueno, ya empiezan los otoños, el bosque es una maravilla, los colores que tienen. Y nosotros somos animales y nos gusta mucho consumir también. ¿Qué tenemos que hacer cuando consumamos una trufa? Esta es una Melanosporum recién sacada, con su barro y todo lo demás. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarla sin miedo. Los dientes, están los dientes. Pongo los cepillos de dientes, otros lo hacen con manos, pero los cepillos de dientes son más pequeñitos, estas ves que tienen muchas, es más fácil para limpiar. Sin miedo, debajo del agua. Tienen No. cavidades ahí. Claro. Está en la tierra, hemos dicho que hay muchísimos hongos, bacterias, te llevas de todo, aparte de las larvas y todo lo demás que veremos, ¿eh? O sea que no tengáis miedo de limpiarlas y frotarlas. Forma de eliminar los otros hongos que la estén envolviendo, o bacterias, con un porcentaje de un 2% o alcohol. Hay gente que lo hace con vinagre, yo prefiero el alcohol. Fue Domingo Blanco el que me enseñó a hacerlo de esta manera, con alcohol, ¿vale? Sumergidas, 5 minutos. Yo me compré este aparatito, es por sondas. Se utiliza para limpiar las gafas, para los productos ópticos, ¿no? Para desinfectar, es de ultrasonidos, un aparatito de ultrasonido. Le puedes indicar la temperatura y el tiempo, nunca hay que llegue a 20 grados, menos, y unos 10-12 minutos. Aquí es donde cuando he hecho el alcohol, lo de antes, si no lo tenéis, meterlo, yo lo meto aquí con el 2% de alcohol. ¿Y esto por qué? Hemos dicho que el escarabajo es un gran comedor de trufa y que los huevos, las larvas, están dentro. La mosca, cuando la larva ya ha eclosionado, también entra. Entonces nos lo podemos llevar a casa, pensar que la trufa está sana, sanísima, porque está dura, y a los 2 días vemos bichitos que salen por todos los lados. Las larvas han eclosionado y están, o los escarabajos que estaban las larvas de la mosca están saliendo, los gusanitos, o el escarabajo ha eclosionado los huevos. Con el aparatito de ultrasonido estallan, desaparecen, mueren. Es por eso. ¿Y temperatura por qué de 6 grados? Porque hemos dicho de conservar temperatura que a partir de 40 se estropea. Si con 16 grados ya tenemos suficiente para que pase eso, está. Esto también me lo enseñó Domingo Blanco. Infusionar el aceite, lo que os quería explicar. Bien, el aceite lo mejor que puede ser aceite, leche, nata, que tenga materia grasa, indirectamente, como veis aquí, tengo un tarrito que sea suave, no vamos a poner un aceite de 1 grado, fuerte, portentoso, suave, ¿vale? Pongo las trufas alrededor. Las trufas sí pueden tocar huevos, no pasa nada, El huevo es poroso, va a absorber. Yo pongo una cama de arroz, porque el arroz absorbe muchísima humedad y de parte se nos está aromatizando el arroz, con lo cual con estas trufas yo estoy aromatizando el arroz, los huevos, el aceite. Yo esto lo tapo. El aceite no está metido en la trufa. ¿Por qué digo de no meter la trufa? Porque la trufa hemos dicho que es agua, tiene un porcentaje altísimo, cerca de un 90% de agua. Si le metemos el agua al aceite, al cabo de pocos días vamos a ver un micelito blanco que vale por ahí, se nos estropea el aceite. De esta forma vamos a tener el aceite aromatizado al otro día, depende del tipo de trufa. Si el Melanosporum con un día vale, si es esta, pues mejor 2 o 3 días. Y con ese aceite ya podemos hacer de todo, sea aceite, sea leche, nata, es la forma de aromatizar.
¿Por qué digo la leche y la nata? Para la repostería, sobre todo. Para la pasta y la repostería. Este amigo lo utiliza pues, con muchísimos hongos. La forma de aromatizar es de esta forma, indirectamente, sin tocar. ¿Vale? Y las temperaturas que os decía antes, Melanosporum, que no pase de 60, y la Stivum, en este caso es la Bituminatum esta y todo lo demás, que hay un grupo muy grande de trufa con la gleba más cara, soporta menos temperatura. Es esto mismo, lo que os estaba diciendo, la forma de hacerlo, tapado y a la nevera. Bien, otra forma de hacerlo, la mantequilla, grasa. Rallamos la trufa, mantequilla blanda, y hacemos un rulo. Y una vez que cocinemos, si una vez que hemos hecho el solomillo, el pescado, lo que queramos, no introducimos la mantequilla para hacerlo. Si una vez que lo tengamos hecho, que está caliente, las láminas por encima, que se derrite solo. Una vez que lo hemos quitado del fuego, para no estropear el aroma. Esto lo podemos conservar prácticamente 2 meses. También lo podemos congelar. Si lo tenemos 4 o 5 días, una semana, la mantequilla en la nevera trufada, que la mantequilla absorba muy bien el aroma, después ya lo podemos congelar y se conserva bastante aceptable. No voy a decir que es igual que la fresca, pero sí se conserva el aroma bastante aceptable en la grasa. Una de las formas que a mí me gusta mucho, esto fue el del domingo, es una vez que hemos trufado los huevos, hacerlos pasar por agua, 3 minutos, no más de 3 minutos, para que la yema no alcance esa temperatura y no estropear el aroma. Esa mantequilla que ya tenemos trufada, hacemos unas rebanitas de pan, las láminas de la mantequilla encima y rallamos. Bueno, pues esta es una de las, para mí, mejores formas de probar la trufa, el aroma de las trufas. Y ya si lo acompañamos con este vinillo, que yo conocí cuando vine aquí, pues ya lo rematamos. Pero es malón, Sí, muy malo. Los franceses lo que hacen, consumen mucho la manteca de pato. Entonces la forma que tienen ellos de conservar la trufa es prácticamente en entera, no la rayan, y las meten en la manteca de pato, que es lo que cocinan ellos con la manteca de pato, encima muchísimo. Entonces lo que hacen es cubrirla y les aguanta bastante tiempo. Nosotros no tenemos la costumbre de cocinar con manteca de pato, o yo por lo menos no. Hay más especies. Este género Melanogaster, que es una cosa como viscosa, muy aromático. Este en concreto me sorprendió que en una parte de Andalucía se lo consumieran. La verdad es que cuando es jovencito así, es decir, empieza a madurar, tiene un aroma a regaliz. Yo lo he probado. Bueno, hay que echarle un poquito la imaginación para decir que es un regaliz, pero sí tiene ese... Para que veáis que los aromas son muy variables y muy diferentes. Entonces mi amigo, el aroma de regaliz, pues hizo una sopa de pepino con ello y la verdad es que estaba bueno. Es decir, infusionar la leche, lo que os he dicho antes, la leche, la crema de leche y todo lo demás, y con la nata, pues eso, una vez infusionada, lo ideal pues es esto para la pasta, con las láminas, como veis son láminas con una manolina hechas muy finas, sin cocinar la trufa. Los helados, una vez la nata y todo eso para montar helados es increíble, los aromas que dan. Por eso Ferran Adrià, los italianos ya utilizan bastante tipos de lafomices, porque son los más fáciles de encontrar, no porque no utilicen los otros, sino que no tienen gente que se los distribuya, no es tan fácil de encontrar. Y este es un pastel de trufa de chocolate con esta trufa. Es decir, para la repostería la trufa también se utiliza muchísimo.
Y bueno, yo creo que ya nos ha entrado el hambre un poquito a todos, ¿eh? Ya podemos ir a cenar. Las trufas. Anca de rana, mira. Sí, antes de rana.